Buenos días y bienvenidos a un servicio más de su iglesia Grace Life Church. Es de veras una bendición poder estar con usted en esta mañana y poder entrar hasta su hogar y juntos adorar a nuestro Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se han gozado en esta mañana con las alabanzas. Yo personalmente les digo, y quienes me conocen lo saben, no se me ha dado el don de la música, el don del canto, mucho menos. Si usted me ha escuchado cantar, espero que no me haya escuchado cantar, pero de veras que el estar en casa y poder adorar en casa es una bendición, porque puedo cantar sin preocuparme de quién me está escuchando, puesto que mi familia ya sabe qué voz tengo, ¿no? Y sin reserva alguna adorar a nuestro Dios. Que lo hacemos también cuando estamos presencialmente, pero el estar en casa también es un momento para adorar, no es una razón para no cantarle a Dios, sino que también allí Dios bendice y Dios nos permite adorarle. Y espero que en esta mañana usted haya alzado su voz, usted haya adorado a Dios, haya alabado, se haya regocijado con el hecho que estamos levantando el nombre de Dios Todopoderoso en alto en esta mañana. Y espero que ese haya sido lo que usted hizo junto con su familia justo antes de entrar al sermón. Déjeme compartir con usted algo muy emocionante y muy hermoso, y creo que usted también se va a emocionar junto conmigo y junto con el equipo de liderazgo de su iglesia. Como ustedes saben, ya hemos por un buen tiempo estado buscando un lugar en el cual reunirnos. Hemos estado en el pasado, cuando estábamos presencialmente reuniéndonos, juntándonos en la casa de la familia Medrano, a quienes le agradecemos mucho el hecho de que con tanto amor y sin reserva alguna nos abrieron las puertas de par en par para poder como iglesia reunirnos cada domingo y adorar allí en su hogar. Pero gracias a Dios que la iglesia sigue creciendo en una forma muy saludable hasta ahora, y como cualquier niño que crece y ya es necesario comprarle una cama más grande, ¿no? Diríamos, lo mismo nos ha pasado a nosotros. Ya hemos crecido, ya no cabemos en la casa de la familia Medrano, y ya por algunos meses hemos estado tocando varias puertas. Dios a todas nos ha dicho que no nos cerró todas las puertas anteriormente. Sin embargo, en estos últimos días, estas últimas semanas, de hecho, Dios nos abrió una puerta, y de veras que vemos la respuesta de la oración y el ayuno en una de esas áreas en las cuales estábamos pidiendo fervientemente, y nos ha dado la oportunidad de poder movernos de un lugar a un lugar más grande, a un lugar con más espacio. Así es que en esta mañana yo le anuncio que iniciando el 7 de febrero, marque bien su calendario, el 7 de febrero será el primer domingo que nos estaremos reuniendo de nuevo presencialmente en el nuevo hogar, por decirlo de alguna manera, de Grace Life Church. Ahora tendremos una dirección, un domicilio nuevo. Estaremos en una de los cuartos de conferencias del Hotel Hilton, que está aquí cerca por SeaWorld. Así es que de veras que es un espacio muy bello. Es un espacio con suficiente lugar para seguir creciendo, y con suficiente espacio para guardar el distanciamiento social también que es necesario en estos días, ¿no? Así es que yo le animo a que marque su calendario, que nos acompañe. El 7 de febrero regresamos presencialmente y regresamos a un lugar nuevo y con fuerzas aún mayores de adorar a Dios y de seguir proclamando su mensaje. Así es que acompáñenos. Invite a una familia nueva para que ellos también empiecen a conocer quiénes somos y conozcan del amor de nuestro Dios, y cómo Dios puede transformar las vidas de las familias a quienes amamos. Así es que espero que se regocijen junto con nosotros hoy en esta mañana, y les esperamos ya pronto. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios, y yo le invito a que vaya conmigo a Efesios capítulo 6, y estaremos viendo los versículos del 10 al 14 en esta mañana. Si usted recuerda, le comenté la semana pasada que estaremos en una serie nueva sobre la armadura de Dios para el cristiano. Así es que hoy continuamos con esa serie, y dice Efesios 6, versículos del 10 al 14 lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, ya habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ¿y cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y allí nos detendremos y la semana la siguiente daremos lectura al resto del pasaje. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por lo que tú permites que tu iglesia haga, Señor. Y sabemos que es solamente por tu gracia y es solamente porque, Señor, tú vas delante de nosotros, Señor. Y te damos gracias por estas hermosas noticias que ya iniciando pronto podremos tener un nuevo lugar en el cual congregarnos, en el cual seguir adorando tu nombre juntos, Señor, y seguir creciendo. Y te damos gracias por ello. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Y también te doy gracias por la fidelidad de cada persona de Grace, de cada familia que fielmente ha dado de sus diezmos y sus ofrendas, Señor, en obediencia a ti y por amor a la obra, Señor. Y es por medio de esa fidelidad que tú has provisto para que Grace Life pueda cambiar o mudarse de un lugar a otro, Señor, y tener más espacio. Y te damos gracias por cada familia y gracias porque tú eres fiel también. A nosotros serte fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Tú provees a nuestros hogares y nos bendices y te damos gracias por ello en esta mañana. Al iniciar este sermón, Señor, yo te pido que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, que tú vengas y ministres a cada uno de nosotros y que podamos ser transformados por tu palabra hoy en este día. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Antes de entrar al pasaje de esta mañana, déjeme darle un poco de contexto de lo que ocurre o de lo que Pablo, quien es el autor de esta carta, de hecho es una carta escrita a los cristianos en Éfeso, vamos a ver un poco sobre de lo que escribe Pablo, cuál es el tema de toda esta carta. Y cuando usted tenga tiempo, le invito a que lea el libro de Efesios y se va a dar cuenta que en los primeros versículos Pablo está hablando de la unidad. De hecho, en toda la carta, uno de los temas que toca frecuentemente es la unidad. Y al principio de su carta, la primera parte, habla de la unidad que existe entre la persona que se ha entregado a Jesucristo, la persona que ha pedidole perdón, y no solamente pedido perdón, sino que se ha arrepentido de sus pecados, de tal manera que hay convicción en el corazón y ya no quiere más vivir en esa vida de pecado, se arrepiente de ello, le da la espalda a ese pecado y viene a pedir perdón, y Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, viene y perdona ese pecado. Y entonces Pablo dice, hay unidad entre ese ser humano y Dios. Ya no hay más división, sino que hay una unidad. Y en la primera parte, él escribe sobre la unidad de cada cristiano con Cristo. En Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, no había cercanía entre nosotros y Dios en otro tiempo, habéis sido hechos cercanos, habéis venido a ser unidos, a ser en Cristo Jesús, ya ahora más cercanos por la sangre de Cristo. Habla allí de esa unidad, de esa relación que viene a entablarse entre el cristiano y Dios ahora, ¿no? Por medio de Jesucristo. Él continúa con su carta y continúa con este tema de la unidad, y en los siguientes capítulos Pablo habla de la unidad dentro de la iglesia, habla de la unidad dentro de todos los seres humanos que se han entregado a Jesucristo. Ahora no solamente hay unidad y se restaura esa relación con Dios, sino también que hay unidad entre ellos mismos.
y se empieza a restaurar esa relación entre cristianos. Y él dice en Efesios 4, del 1 al 6 lo siguiente: por tanto yo, Pablo escribiendo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense en las faltas por amor. Allí viene esa parte de la unidad, el amor, la tolerancia uno del otro, esas fallas que hay en nosotros como seres humanos, el no criticarnos, el no golpearnos más por esas fallas, ¿no? Sino con amor a soportarnos unos a otros y ayudarnos a crecer unos a otros. Continúa él diciendo: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos, y vive por medio de todos. Esa es la unidad que ahora existe entre nosotros como cristianos y de la cual Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: esta es la unidad en la cual ahora ustedes viven, porque ahora viven en Cristo Jesús. Él continúa escribiendo y continúa hablando de la unidad, y en los últimos capítulos habla de la unidad entre la familia. Habla sobre las mujeres, habla sobre las esposas, los esposos, los hijos, cada parte de la familia y cómo trabajan en conjunto y unidad, porque ahora Cristo mora en medio de ellos. Y uno de los temas, aparte de otros, también habla de vivir en la luz y de lo que es vivir en Cristo Jesús. Pero uno de los temas es es el de la unidad. Y qué interesante que al final de terminar este tema y desarrollarlo a través de su carta, él empiece el capítulo 6, versículo 10, diciendo: por lo demás, fortaleceos en el Señor. Todo esto es la parte, lo bello de la vida en Cristo. Todo esto es lo que viene a producir Cristo en la vida del cristiano, viene a formar esta unidad, pero también hay algo que viene a atacar eso. Y él está consciente de ello y quiere que los cristianos de esta iglesia de Éfeso estén conscientes también de eso. Es hermoso, hay todas estas cosas bellas en Cristo Jesús, pero también estén preparados porque hay una fuerza que va en contra de lo que Dios ya ha formado y de lo que Dios nos ha dado cuando venimos a morar en Él. Y dice: vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Hay un adversario, hay un enemigo que quiere quebrantar esa unidad, esos tres pilares de unidad, esa unidad del cristiano con Cristo, esa unidad de la iglesia, esa unidad en la familia. Hay un adversario que va en contra de ello. Y Pablo le dice aquí a los cristianos en Efesios: tengan cuidado y conozcan las acechanzas de este enemigo para que puedan permanecer firmes contra esos ataques. La semana pasada hablamos sobre Eleazar y cómo él pudo enfocarse y saber en contra de quién estaba él peleando. Hoy es importante no solamente saber contra quién es el enemigo, sino conocer cómo funciona este enemigo. Y una de las cosas que nos dice en Juan 8:44, que este enemigo, Satanás, el diablo, es el padre de las mentiras. Es el que viene y engaña, el que viene y quiere destruir todo lo que ya ha sido formado en Cristo. Todo lo nuevo que viene a ser en Cristo Jesús, viene Satanás y su intención única es destruir eso, es destruir lo que ahora tenemos en Cristo Jesús, para después Él tener la victoria sobre de nosotros y que no logremos a reinar con Cristo en la eternidad. Satanás es astuto y es mentiroso.
Y toda esa unidad de la cual Pablo hablaba y escribía, Pablo también les dice, tengan cuidado porque Satanás quiere destruir esta unidad. Y si usted va conmigo a Génesis capítulo 3, va a encontrar las acechanzas de este enemigo y lo astuto que él es y cómo se infiltra para querer destruir esa unidad, esa relación entre Dios y cada cristiano. Allí en Génesis capítulo 3 usted va a encontrar que ya Dios ha terminado con la creación, ha dicho la palabra y la creación fue formada, ya ha hablado con Adán y Eva y les ha encargado lo que ellos han de hacer dentro del huerto y les ha dado provisión y les ha dado todo el huerto para que ellos gobiernen sobre de él y les dice, de todo este fruto pueden ustedes comer. Todo lo que ustedes ven es suyo. Cómanlo, libremente coman de ello, excepto de lo que este árbol produce. El fruto de este árbol no lo coman, porque el día que ustedes lo coman, ustedes van a morir. El día que ustedes desobedezcan, llega la muerte espiritual a la vida de ellos, les está diciendo. Y Adán y Eva por tiempo, y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero por tiempo ellos fueron obedientes a la palabra de Dios. Ellos creyeron la palabra de Dios. Ellos la tomaron como verdad, como la verdad que era. Y por tiempo, no sabemos cuánto, pero por un tiempo ellos vivieron en esa verdad. Y ellos atendieron a esa verdad. Y esa verdad gobernó su vida por este tiempo, justo antes de que Satanás llegara y les engañara. Llega Satanás en el capítulo 3 de Génesis y tiene una conversación con Eva. Y Eva no pudo reconocer las acechanzas del enemigo. Y viene este enemigo mentiroso y astuto y le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de este fruto. Con que Dios te ha dicho que si tú comes de él, tú morirás. Pero no es cierto, Eva. Lo que Dios quiso decir fue esto otro. Que el día que tú comas, tus ojos te serán abiertos. El día que tú comas de ese fruto, tú serás igual que Dios. Y viene él con sus palabras. Me imagino que han de haber sido palabras muy bonitas. Le ha de haber presentado ese fruto en una forma muy hermosa y con ello el sembrar esa duda, el sembrar ese no creer la verdad que Dios le había dicho. Viene y Eva ella misma cae en desobediencia. Ella desobedece la palabra que Dios le ha dado. Y en ese momento, esa unidad, esa relación pura que había entre Adán y Eva y entre Dios, entre ellos dos como seres humanos creados por un Dios poderoso y Dios mismo, vino a quebrantarse. Vino y llegó esa división que es característica de este enemigo y vino y formó esa brecha entre el ser humano y Dios. Y ya esa unidad, esa relación había sido quebrantada en ese momento porque el enemigo astuto y mentiroso logró hacer lo que se propuso hacer. Con buena razón, Pablo nos recuerda aquí que estemos listos para pelear en contra de las acechanzas de Satanás. Su trabajo es traer división. Y una de las formas es dividir y abrir esa brecha y separarnos de nuestra relación con Dios. Sigue la narrativa allí con Adán y Eva y nos damos cuenta que también la familia vino a ser afectada, vino a formar división entre Caín y Abel y hubo este mal acontecimiento entre ellos dos y la familia también fue dividida. Son las acechanzas de Satanás. Una de las formas en las cuales él obra es tratar de dividir, porque él sabe bien que cuando hay una familia unida, que cuando hay una iglesia unida, hay poder en ello. Dios allí da de su poder. Y también sabe bien que cuando nuestra relación está firme con Dios, Él no tiene oportunidad alguna de llevarnos hacia el infierno al final con Él. Y Él no le gusta eso. Y su trabajo es tratar de dividir
a la familia, tratar de dividir nuestra relación y separarnos de nuestra relación con Dios. Y Pablo le recuerda a la iglesia y nos recuerda a nosotros, esto es lo que Él hará. Esta es una de las formas en las cuales Él obra. Sin embargo, ustedes nos dicen en el versículo 10, fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el poder de la fuerza de Dios. El poder estar firmes, el poder resistir, dice en otra parte de la escritura, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El poder resistir no puede ser en nuestra propia fuerza. El poder resistir no puede ser en nuestra propia habilidad. El poder resistir solamente se ocurre cuando Dios está en nosotros. Cuando el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo está morando en nosotros y nos fortalece y nos hace más fuertes y nos permite darnos cuenta cuando Satanás se está acercando con sus acechanzas. Y en su poder es que podemos resistir y podemos vivir victoriosos sobre las acechanzas de Satanás. ¿Y qué es esto de fortalecerse? Cuando yo lo leía, cuando leo este versículo, mi mente va ya al Antiguo Testamento. Y si usted ha leído un poco de cómo eran las cosas en el Antiguo Testamento, Israel era un pueblo guerrero, puesto que la gente que le rodeaba, los pueblos que le rodeaban, eran pueblos de guerra, y ellos igual. Lo que hacían en ese tiempo para proteger las ciudades contra el enemigo, contra los ataques del enemigo, es que construían dentro la ciudad, los ciudadanos ahí moraban, pero por la parte de afuera de la ciudad se construían muros, se construían paredes que rodeaban la ciudad y así los ciudadanos y la ciudad en sí estaban poco más a salvo. Estas murallas o estas paredes protegían el pueblo que estaba adentro. ¿Okay? Se le llamaban las ciudades fortificadas o fortalecidas, ¿no? Y al leer esta parte nos damos cuenta que ahora en la vida espiritual de cada uno de nosotros, esas murallas, eso que nos fortalece y nos mantiene a salvo en contra de los ataques de Satanás, es Dios. Es el poder por medio del Espíritu Santo morando en nosotros, que ahora es lo que nos fortalece, es lo que nos mantiene firme en contra de las acechanzas de Satanás. Dice el Salmo 59:9, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, oh Dios, porque Dios, tú eres mi defensa. Ahora Dios es nuestra defensa en contra de Satanás. Y cuando Pablo habla de ser fortalecidos, está hablando en dos sentidos. Esta fortaleza en dos sentidos. Este poder que viene de parte de Dios para poder resistir a Satanás y a sus acechanzas es en dos maneras. Una, fortaleciendo nuestra vida espiritual individualmente, usted y yo, solos, orando, ayunando, leyendo su palabra, congregándonos, alimentándonos espiritualmente para que Él sea mayor en nosotros y su poder sea mayor en nosotros. Entonces, esto de fortalecerse es una tarea individual y una decisión de cada uno de nosotros. Pero también hablando de nuevo en el tiempo antiguo, cuando un guerrero o un grupo de guerreros iban a enfrentar un enemigo, era costumbre que fuera todo el ejército. Ahora leímos la semana pasada sobre Eliezer y cómo él solo enfrentó a estos enemigos, los filistinos, y todo el ejército retrocedió. Sin embargo, él solo, por el poder de Dios, pudo deshacerse del enemigo. Pero esto era un incidente aislado. Eso no era lo normal ni lo común. Lo normal y lo que se esperaba del ejército es que todos juntos enfrentaran al enemigo. Porque había un tipo especial de poder en saber que a mi lado está otro guerrero, de este lado está otro, atrás está otro, frente a mí está otro, y vamos juntos a enfrentar a este enemigo. Y para el enemigo era mucho más difícil enfrentar un ejército grande, un ejército unido, que enfrentar un ejército dividido.
Entonces, cuando habla de fortalecerse en el Señor, habla de una relación personal con Dios, de que nosotros nos alimentemos continuamente, pero también como iglesia, que marchemos juntos, que juntos vayamos ante la presencia de Dios y juntos vayamos creciendo de tal manera que nos ayudamos unos a otros, de tal manera que sintemos que Dios nos está llevando juntos en este caminar y juntos dándonos la victoria. Qué tan importante es ser parte de una iglesia que busca la presencia de Dios, de una iglesia que sabe bien que hay poder cuando hay esa unidad y juntos buscar de la guianza de Dios. Y allí es lo que Pablo está diciendo cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos hacemos más fuertes para resistir a Satanás y lo que él está haciendo? ¿Y cómo no dejamos que haya división entre Dios y yo y entre nosotros mismos, ¿no? Como iglesia y como familia. Dios nos da el cómo hacerlo. Él nos equipa con la armadura, que cada soldado que va a enfrentar la guerra o que va a enfrentar el enemigo no puede ir así como un ciudadano normal, sino tiene que ir protegido, tiene que ir con la armadura adecuada para poder enfrentar al enemigo. Y Pablo lo reconoce y nos recuerda que Dios nos da lo que es necesario para este caminar, para esta batalla en contra de Satanás. Y una de las piezas de la armadura es el cinto de la verdad. Él nos ha equipado con este cinto de la verdad. Y eso lo vemos en el versículo 14 de Efesios capítulo 6. Y la verdad es la palabra de Dios. Lo que Él ya ha dicho, lo que Él ya ha hecho, esa es la verdad con la cual vamos a enfrentar cualquier cosa que Satanás quiera traer en contra de nosotros. Si recuerdan, cuando engañó a Eva, lo hizo con mentiras. Y nos dice en Juan de nuevo que Él es el padre de la mentira. Él va a querer tomar lo que Dios ha dicho incluso y va a querer voltearlo y va a querer usar eso mismo para tratar de engañarnos. Sin embargo, si usted conoce la verdad, si usted vive en la verdad, si usted cree lo que Dios ya ha dicho, usted va a poder resistir esas acechanzas de Satanás. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y qué verdad tan grande hoy en día, qué tan necesario es saber y creer y aferrarnos a esa verdad. Hoy en día, cuando tantos dicen, hay muchos caminos hacia Dios. Hay muchas maneras de llegar a Dios. Sin embargo, Jesucristo dijo, no, solo yo soy el camino a Dios. Solo yo soy la puerta por la cual tú puedes entrar para tener esa relación con el Padre. Qué verdad tan grande. Y cuán necesario es nosotros creer esa verdad hoy en día, cuando es una verdad que está siendo atacada cada día más y más. Jesús es la verdad. ¿Cuántas veces viene Satanás y quiere engañarnos y quiere meter en nuestro pensamiento cosas que no son? Quizás él viene y dice, pero si tú no tienes mucho valor. Pero la verdad de Dios es que somos maravillosamente formados, nos dice el salmista, que somos creación de Dios, verdad de Dios. Quizás venga Satanás y diga con que eres perdonado. ¿Y cómo es que eres perdonado si has hecho tan grandes cosas en el pasado, si tan pecados tan grandes que has cometido? Dios no te puede perdonar. Sin embargo, su palabra nos dice que cuando el Hijo nos hace libres, somos realmente libres. Y cuando Él nos perdona y sabemos con certeza que hemos sido perdonados, venimos a ser hijos de Dios. Que no hay cosa que hayamos hecho en el pasado que Él no pueda perdonar. Y si Él nos ha perdonado, Él viene a ser real en nuestra vida, sin importar lo que Satanás quiera decirnos. La verdad es que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo hay el poder vivir una vida nueva. Quizás venga Satanás y nos diga como le dijo a Eva, con que si haces esto, Dios dijo que esto va a suceder. No le creas.
No es, solamente prueba un poquito. Solamente haz un poquito de lo que no debes, que nada de daño te va a hacer. Y empieza a convencernos de que está bien un poquito de pecado. No es mucho, no le estoy haciendo daño a nadie, es mi cuerpo sin dañar a nadie. Y vienen esos pensamientos y se infiltra el pecado dentro de nuestra vida. Pero cuando Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, esa verdad sigue siendo real hoy en día. Y la verdad de Dios no cambia a través del tiempo. La verdad de Dios no se va adaptando a los tiempos. La verdad de Dios no dice, se oye muy áspero, ya no va a ser de esa manera. Déjame cambiar lo que yo dije hace años. La verdad de Dios sigue siendo su verdad a través de cada tiempo, a través de cada temporada en la sociedad en la que vivimos. El pecado sigue siendo pecado, sin importar cómo le llamemos hoy en día. Dice la palabra de Dios que llegará el día en cuando las personas a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y vemos alrededor y está ocurriendo eso hoy en día. Qué tiempo tan más importante, qué tiempo tan más crucial para conocer la verdad de Dios, para conocer lo que Dios ha dicho que es pecado, para conocer lo que Dios ha dicho que espera de nosotros como cristianos. Muchas veces nosotros esperamos ser bendecidos y esperamos todo lo hermoso y lo bello que sea derramado de parte de Dios sobre de nuestras vidas, pero queremos ignorar la parte en donde Él nos pide que le honremos. Queremos ignorar la parte en la cual Él nos dice resistir la tentación. Queremos ignorar la parte en la cual Él nos llama a ser discípulos suyos, en la cual Él nos llama a dejar esas cosas que no le agradan a Él, en la cual Él nos llama a decir no a las cosas que van en contra de su voluntad. Y parece ser que nuestra sociedad muchas veces quiere tomar solamente la parte que conviene, la parte que nos hace sentir bien. Y olvidamos de la otra parte de lo que Él nos ha dicho. La verdad de Dios es completa. La verdad de Dios no es solamente un pedacito. Y cuán necesario es hoy en día conocer esa verdad. Cuán necesario es conocer que si somos perdonados, Dios nos ha realmente perdonados. Cuán necesario es conocer que si Dios nos dice, yo te voy a ayudar a vencer el mal, Él nos va a ayudar a vencer el mal. Es necesario hoy que usted y yo conozcamos lo que Dios nos ha dicho, conozcamos cuál es su verdad y creamos a la palabra de Dios. A Adán y Eva les fue necesario creer lo que Dios había dicho. Y cuando dejaron de creer lo que Dios había dicho y escucharon lo que Satanás decía y el engaño que él les dijo, fue el momento cuando se quebró esa relación entre Dios y ellos. No solamente es conocer lo que Dios dice, es creerlo, es vivirlo, es saber que esta verdad es para dirigir nuestra vida, es para darle rumbo a nuestros días y a nuestra caminar. Cuando Dios nos dice, yo soy tu sanador, yo sano todas tus dolencias, verdad de Dios. Y cuán necesario es creer esa verdad, cuán necesario es aferrarnos a esa verdad que Dios nos ha revelado en su palabra. Y nos dice aquí Pablo, ese es lo que ciñe el vestimento, eso es lo que mantiene que la ropa, que esta vida cristiana no se caiga, el que vivamos en esa verdad. Y que conozcamos esa verdad. Es necesario esta parte de la armadura en nosotros. ¿Con qué vamos a enfrentar esta batalla espiritual? ¿Con qué vamos a enfrentar este enfrentamiento en contra de las acechanzas de Satanás y resistir y mantenernos firmes después de todo ello? Es teniendo nuestros lomos, teniendo nuestros vestidos, nuestro cuerpo ceñido con la verdad. Que seamos personas firmes en la verdad de Dios, fundados en la verdad de Dios, que la conozcamos, que la vivamos y que la creamos. Cuán grande es Dios y Él ha prometido estar con nosotros en todo momento y es una verdad que Él nos ha dado. Y en esta mañana nos recuerda que creamos su palabra, que conozcamos su palabra y que nos dejemos guiar por su verdad.
Hay una sola verdad y esa es la de Dios. Diga lo que diga la sociedad, piense lo que piense la sociedad, hay solamente una verdad y esa es la verdad absoluta de Dios. Será difícil levantarnos y vivirla, pero en Dios hay poder para hacerlo. Y en esta mañana yo le invito a que escuchemos la voz de Dios, que deseemos vivir en esa verdad, que deseemos confiar y conocer cada día más y más la verdad de Dios. Hay grandes promesas en la palabra de Dios, pero también hay grande instrucción sobre de nuestra vida y saber lo que Dios pide de nosotros y cómo vivir a la luz de su verdad. Yo le pido que en esta mañana oremos y le pidamos a Dios que nos siga formando como cristianos, que nos siga fortaleciendo, nos siga dando de cada parte de la armadura y específicamente en esta mañana el conocer más y más su verdad y el poder gozarnos en ello, sabiendo que en Él estamos fortalecidos. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has recordado que si bien hay unidad en Cristo Jesús, también hay un enemigo que está luchando en contra de ello, pero que no es necesario nosotros caer ante las acechanzas de Satanás, sino que podemos permanecer firmes porque vamos en tu poder, porque tú eres el que nos equipas y una de esas piezas de esa armadura completa que tú nos das es tu verdad. Señor, y ayúdanos a creer tu verdad. Aumenta nuestra fe, como decían los discípulos y le pedían a tu Hijo Jesucristo. Aumenta nuestra fe. Permítenos creer cada promesa tuya. Permítenos creer cada mandato tuyo, Señor. Cuando estemos a punto de caer en esa tentación, venga tu palabra y nos aleje de esa tentación y no nos permita caer en tentación. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque eres el Dios que nos cuidas. Eres el Dios que nos equipas y eres el Dios que nos levanta día a día. Y eres el Dios que nos mantiene unidos contigo por medio de tu Hijo Jesucristo, pero también unos con los otros sabiendo que vivimos en tu amor y que es tu amor el que nos une como iglesia y como familia, Señor. A ti sea siempre toda la honra y toda la gloria, desde hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. La siguiente semana estaremos hablando de la siguiente pieza de esta armadura y yo le pido, yo le animo, siga firme en el Señor, siga buscando más y más de su presencia y no olvide pronto, el 7 de febrero ya estaremos juntos presencialmente en el nuevo lugar de Grace Life Church. Dios les bendiga.